Hola, nosotros somos estudiantes de medicina, estamos cursando por la clase de prevención en salud. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la malaria en pacientes diabéticos y vamos a comenzar definiendo qué es la malaria. Es una enfermedad ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitido por la picadura del mosquito, ¿verdad? El mosquito que está infectado. La gravedad de la malaria depende de la especie del Plasmodium. Las personas que viajan a regiones donde la malaria es muy común, utilizan fármacos preventivos antes, durante y después del viaje. Vamos a hablar sobre la triada ecológica de la malaria. El agente es un esporozoario del género Plasmodium falciparum. El huésped definitivo es el ser humano. El huésped intermediario va a ser el mosquito Anopheles. Y el ambiente, bueno, al mosquito le gusta el aumento de la humedad, ya sea en las sequías, más que todos los ríos pues se convierten en cadenas de charcos, en aguas estancadas, y ese es el lugar preferido de reproducción para los mosquitos. Los signos de la malaria son los siguientes: cambios neurológicos, alteraciones del patrón respiratorio, vómito y diarreas persistentes, ictericia, orina oscura y palidez intensa. Los síntomas de la malaria suelen aparecer después de los 7 días, ¿verdad? De la picadura del mosquito, pero siempre pueden haber algunas variaciones y pueden aparecer a los 12 días. ¿Cuáles son estos síntomas? Los síntomas van a ser hipoglicemia, alta fiebre, dolor de cabeza, vómitos y diarrea, dolores musculares. Muchas veces vamos a tener sensación de malestar general. En el examen puede haber características de un hígado y un vaso aumentados, va a haber ictericia y sobre todo dolor abdominal. Los síntomas de una forma más complicada de una malaria incluyen dificultad de respiración, convulsiones, pérdida de la conciencia, hipoglicemia, anemia severa, insuficiencia renal, síndrome de señal de socorro respiratorio agudo y muchas veces pues puede llegar a una falla multiorgánica. En la prevención primaria, si vives o viajarás a una zona donde la malaria es común, toma recaudos para evitar que te piquen los mosquitos. Los mosquitos están activos entre el atardecer y el amanecer. Para protegerte de las picaduras del mosquito, deberías de cubrir tu piel usando pantalones y camisas manga larga. También aplicarte repelente de insectos en la piel y en la ropa y dormir debajo de una red mosquitera. Las redes mosquiteras, particularmente aquellas que estén tratadas con insecticidas, ayudan a prevenir las picaduras de mosquitos mientras duermes. Si vas a viajar a un lugar donde la malaria sea frecuente, habla con tu médico con algunos meses de antelación para consultarle si debes tomar medicamento antes, durante y después del viaje para protegerte de los parásitos de la malaria. Generalmente los medicamentos que se utilizan para la prevención de la malaria son los mismos que se emplean para tratar la enfermedad. Tu médico necesita saber cuándo y dónde viajarás, con el fin de ayudarte a evaluar el riesgo de la infección y si es necesario recetarte el medicamento que funcione mejor para el tipo de parásito de malaria más frecuente en esa región. Aún no existe una vacuna. Los científicos de todo el mundo están tratando de elaborar una vacuna segura y eficaz para la malaria. Sin embargo, hasta el momento todavía no existe una vacuna contra la malaria aprobada para el uso en humanos. ¿Qué debemos hacer para protegernos de los mosquitos? Debemos saber a qué hora pican los mosquitos y cuándo estamos en mayor riesgo de ser picados. Yo les hablaré sobre el diagnóstico. El diagnóstico temprano es la base de la doctrina recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es reducir las fuentes de infección, lo que solo es posible cuando el diagnóstico es seguido por el tratamiento completo, el cual a su vez previene las complicaciones que deben seguir cuando la enfermedad por Plasmodium falciparum ocasiona un cuadro grave. Las pruebas de diagnóstico de malaria se han de solicitar a cualquier persona con fiebre, procedente de un área endémica. La sangre debe extraerse en cuanto se sospeche de malaria, haya o no fiebre en ese momento.
puede ser necesario extraer hasta 3 muestras para descartar la infección, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido fármacos antipalúdicos como profilaxis o tratamiento. Es altamente recomendable disponer del resultado de una forma urgente. Si el diagnóstico se retrasa, se debe iniciar el tratamiento antimalárico empírico si la probabilidad de malaria es muy alta o el paciente está en una condición grave. Si no se dispone de la realización de la prueba de gota gruesa, se puede realizar un test de diagnóstico rápido. Como prueba inicial, no se recomienda sustituir la microscopía por la prueba rápida, ya que éste presenta un elevado número de falsos negativos. En caso de malaria no falciparum, se informará como mínimo si el paciente tiene o no malaria. En un caso afirmativo, si es o no Plasmodium falciparum. Cuando esté disponible el resultado de la microscopía, se añadirá al informe la identificación de la especie y el grado de parasitemia. En ausencia de afirmación parasitológica, a pesar de una alta sospecha diagnóstica, debe solicitarse la opinión de un especialista en enfermedades tropicales o en enfermedades infecciosas. Respecto al tratamiento de la malaria, va a depender de la etapa en que esté atravesando el protozoo. Por ejemplo, los fármacos en primera línea son la cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos fármacos son para sintomatologías clínicamente comprobados. Luego, estos medicamentos como la cloroquina y la hidroxicloroquina interfieren en la desintoxicación del hemo. Luego, también tiene una etapa hepática, la malaria, en un momento donde se prolifera a nivel de hígado. Para esta etapa, el fármaco de elección es la atabacuona y el proguanilo. Luego, tenemos el acetaminofén para las fiebres terciarias. La malaria tiene una peculiaridad que presenta fiebre cada 3 días. Cada 3 días está presentando la fiebre. Ese es uno de sus comportamientos. Luego se recomienda reposo para poder recuperarse rápidamente, al mismo tiempo líquido, para poder salir de esta patología. Gracias. Prevención terciaria. En caso de presentar sintomatología de malaria complicada, se debe recurrir inmediatamente a los centros de recursos dotados para estas ocasiones. Si considera que la enfermedad es grave cuando el paciente presenta deterioro en el nivel de la conciencia, anemia severa, parasitemia elevada y signos de insuficiencia aislada o asociada de tipo renal, vascular, hepática y pulmonar, su manejo debe incluir internamiento u hospitalización. La prevención terciaria se lleva en todos los casos de malaria grave o complicada, clínicamente diagnosticada. El tratamiento es por vía parenteral exclusiva, por lo cual en este punto se deberán aplicarse medidas un poco más exigentes de acuerdo a la complicación insaturada. Como ejemplos, se puede decir los siguientes. Si se dispone de un servicio de cuidados intensivos, se internará en él a estos enfermos con una monitorización exhaustiva de signos vitales, buena vía de acceso de tipo endovenoso para la administración de medicamentos y líquidos por dicha vía asociada a una buena atención de enfermería. Segundo, vigilar con frecuencia la posible aparición de hipoglucemia, colocar sonda ureteral para medir y monitorear el volumen urinario, descartando por punción lumbar, meningitis u otras causas de coma. Si en el curso del tratamiento se presenta un estado de choque, hacer hemocultivos para identificar y tratar oportunamente las complicaciones o infecciones asociadas. Combatir la hipertermia,
y realizar un examen oftalmológico inicial del fondo del ojo, puesto que el hallazgo de hemorragias retinianas en estos casos tiene importancia diagnóstica y de pronóstico. Evitar al máximo el empleo de fármacos que aumenten el riesgo de hemorragias gastrointestinales como la aspirina, corticosteroides, entre otros.